los recursos, si no importa el mensaje y si Dios puso algo, ese mensaje se va a replicar. Así que estaba predicando esta idea de la atmósfera espiritual, el cambio de los tiempos que nos tocan vivir, ¿eh? Y luego los que vieron la oportunidad, hay otra llama que pusimos creerle, ¿sí? Y una le puse terremoto espiritual. Bueno, no las voy a explicar de vuelta, así que si alguno quiere revisarlas puede mirar ahí. Y yo estaba pensando en la misma pensamiento, en la misma idea. Yo soy de los que creen que Dios ya comenzó un avivamiento en Argentina, pero que no comenzó como antes en el movimiento evangélico. Y Dios tiene que enseñarnos, y especialmente en el movimiento evangélico, por nuestro orgullo espiritual que tuvimos en un tiempo, Dios en su amor nos va a permitir ser parte, pero cuando logremos la humildad y la humillación de entender que Dios obra y que Dios es soberano. Y que Él decide empezar como se le da la gana, en dónde se le da la gana y con quién se le da la gana. Entonces yo estaba pensando, ¿no? Y luego de las predicaciones, esta le había puesto un nombre medio raro, se llama termómetro espiritual. ¿Para qué usamos el termómetro? Y para medir, si tiene fiebre o no tiene fiebre. Entonces pongo el termómetro y me doy cuenta si tengo fiebre o no tengo fiebre. Y uno ahí puede decir, algo hay. Por ahí no sabe lo que es, ¿no? Ni qué tipo de enfermedad es, etc. A nosotros nos pasó que cuando nos fuimos a fin de año a pasar con mi suegra Año Nuevo, yo llegué enfermo, ¿sí? Y tuve fiebre ese día y después se me fue. Después, bueno, después siguió Agustina, después siguió Andrea y después, bueno, tu último mi suegra. Yo me volví porque ya era incómodo estar allá todos enfermos. Y yo tenía que hacer un par de estudios pendientes que tengo por ese tema de la tos, ¿no? Me iba a mandar el médico a hacer una tomografía y que justo después automáticamente ni bien llegué me la hice. Entonces el médico mira la tomografía de los pulmones, las bronquias, me dice, che, tuviste COVID, me dice. Y yo no me pregunté si era viejo o era nuevo, ¿viste? Pero entonces evidentemente habíamos tenido COVID ese pequeño periodo que estuvimos en Mar del Plata. No sé cuál versión es del COVID, ¿viste? Ponemos 1, 2, 3, 5, muta. Viste que esto va mutando. La enfermedad como que va cambiando. Y yo creo también que la maldad tiene esa habilidad de la mutación. Va mutando con los tiempos, va cambiando de cara, va cambiando de forma. Pero la maldad, el único objetivo que tiene, no es tanto a los que están afuera porque ya son de ellos. La maldad, el único objetivo que tiene es apagar la luz. Y ahí viene el texto que quiero compartir con ustedes. Y esto del termómetro, ¿no? De poder saber qué está pasando, ¿no? Siempre sin juicio, siempre con amor, siempre en transformación, pero yo no quiero sacar la duda. Agarro el termómetro y me mido la fiebre. Si tengo una febrícula, si tengo mucha fiebre, ¿sí? O si vuelo de fiebre. Cuando uno tiene nenes, ¿sí? Cuando pasa algo enseguida hay unos primerizos en esto, ¿viste? Enseguida los ahí controlándolo, ¿no? ¿Cuánto llega? 37, 38, 39, ahí paño de agua fría. No sé si te pasó tener que sumergirlo en agua fría, ¿no? A mí en un momento me pasó con mis hijos hacer esto, tener que bajarle de golpe la fiebre, que nos hace tirando el agua fría. Es agua tibia y después se va bajando hasta que le da un chucho de frío y ahí es cuando lo sacas del agua para bajarle, porque después de 40 puede ser muy dañina la fiebre. A veces nosotros perdimos esa noción de cuánto daño puede hacer la fiebre o la maldad. Yo estaba repasando las historias de los avivamientos, ¿no? Y aunque ha habido muchos en el tiempo y muchos en el último siglo, yo fui a uno que es en Gales. En Gales calcularle que en el año 1900, ¿no? Eran pueblos más chicos. Yo estaba repasando hoy la población mundial. Porque para hablar hay que entender en qué mundo vivimos. En la época de Jesús el mundo tenía 170 millones de habitantes.
esparcidos en todo el mundo, que si cada pueblo era chiquito. Y hoy tenemos 7.700 millones de habitantes. Después le muestro un gráfico que tengo cómo esto ha sido exponencial. Yo estaba mirando el aviento en Gales, que comenzó con era un minero que devino en pastor, ¿sí? Así que cualquiera puede devenir en pastor, no te preocupes. Pero una persona que estaba buscando a Dios, ¿no? Y buscador profundamente. Y fue primero porque el padre era minero, y luego en su búsqueda produjo el fenómeno que llamamos avivamiento en Gales. Y yo noto siempre esta característica que es muy común en los avivamientos. Dice la historia que luego del avivamiento en Gales, los jueces ya no tenían trabajo. Es decir, la policía ya había bajado del delito, había bajado del alcoholismo, la violencia, hasta el punto que las cárceles en el un pequeño pueblo, ¿sí? Estaban vacías. Y ahí creo que la mejor forma del ejemplo que quería dar, ¿no? La maldad. Es inevitable que cuando hay un avivamiento, los niveles de maldad bajen en la comunidad en la cual estamos. ¿Por qué? Porque el único que puede influir con autoridad sobre esto es la iglesia. Por eso la tarea del diablo no es el mundo que está en sus manos, la tarea del diablo es contaminar a la iglesia para que no afecte su trabajo de maldad en el mundo. Es decir, frenando la iglesia, poniendo obstáculos en cualquier innumerable cantidad de formas, hace que la iglesia se vuelva en un remedio ineficaz. Yo diría, ¿viste cuando te dicen, che, el remedio, ¿viste vas a buscar un remedio en casa? ¿Qué? Eso lo aprendí mi esposa, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces? Ahí está vencido, ¿no? Porque uno come un remedio y quedó ahí. Y después me dice, entonces cuando haga el remedio, ¿uno qué hace? ¡Ping! Che, está vencido. Y yo te diría esto. Dios comenzó un avivamiento porque el remedio de la iglesia estaba vencido. Y Dios tiene que tirar el remedio viejo para poner un remedio que no esté vencido. No le quieras agregar cosas a esto, simplemente tomarlo como una idea. La idea del tiempo del cambio. Pero quiero respaldarte esto con la palabra de Dios para que entiendas qué significa. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. ¿Lo tienen? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta oración de Jesús, en todo el capítulo 17, yo creo que es una de las oraciones más lindas, porque no solo incluye a la gente de su tiempo, sino dice en un momento, por aquellos que han de creer. Y el día que yo leí este texto, era muy joven, y dice, wow, estoy yo acá. Yo estoy también en la oración de Jesús. Esto es genial. Pero Jesús tiene una palabra precisa y exacta. Jesús está hablando a los suyos, el texto anterior, del capítulo 16, habla de la venida del Espíritu Santo, y ahora vamos a leer un poquito de eso, ¿sí? Lo que llamamos visitación o avivamiento, pero la connotación era que en la época histórica, ¿sí? El Pentecostés, como lo conocemos, es el momento de la primera vez que experimenta la iglesia la llenura del Espíritu Santo. Fenómeno que se va a repetir en el tiempo muchísimas otras veces más. Pero Jesús dice, cuando ora, dice, no quiero que los quites del mundo. Es decir, no vamos a ser rancho aparte. No vamos a ser un pequeño club de los elegidos. No vamos a ser el lugar de los perfectos. ¿Sí? No un lugar para escondernos. Porque estamos para influir, para salvar vidas que hoy se pierden. Por eso tenemos que estar en el mundo. Pero él le dice que, pero te pido
que los guardes del mal. Y en esta oración Jesús la enseña muy bien cuando le lava los pies a los discípulos. ¿Sí? Jesús quiere enseñarle algo y comienza a lavar los pies a los discípulos. Y cuando llega Pedro le dice, no, le dice, pará, le dice, no, ¿cómo vos me vas a lavar los pies a mí? Dice, entonces le dice Jesús, pará, pues Pedro, dice, si no hago esto no tenés parte conmigo, le dice. No vengas con cosas raras, no te hagas más espiritual de lo que sos. Entonces dice, Pedro, escuchá y aprendé, le dice a Jesús a Pedro. Es decir, le pone el freno, es decir, no me vengas a decirme algo que yo ahora te quiero enseñar y vos te estás adelantando lo que yo quiero hacer. Por eso dice, si no tienes parte conmigo. Entonces, bueno, le dice Pedro al Señor. Y después exagera, como siempre, ¿no? Bueno, entonces dame una buena ducha, le dice, ¿no? Dice, entonces lavame el cuerpo entero, le dice. Y Jesús le dice, los que están limpios solo necesitan lavarse los pies. ¿Qué quiere decir? Que el que está limpio por la palabra recibida que conoció a Jesús, lo que tiene que hacerse es limpiarse la mugre que se nos va pegando por andar en el mundo. Así soy claro. Porque estamos en el mundo, confrontamos con el mundo y a veces también nos ensuciamos. Y lo que Jesús está diciendo en la palabra, combinada con lo que yo dije recién, es, vos estás limpio, pero tenés que lavarte los pies, es decir, tenés que revisar la mugre del mundo que se nos puede pegar. Porque esa mugre muchas veces me impide recibir lo que va a venir. Pues a veces, cuando nos toca tratar con las personas, ¿no? Yo lo primero que es, miro si está limpio o no está limpio. Lo más importante es saber si está limpio, si conoces a Jesús. La mugre, se trata. La mugre es siempre un buen jabón, un mangrazo de agua fría, depende de qué tipo de mugre sea, ¿viste? De otro lado que hay manchas que no te salen de las manos y tenés que lavarla 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y algunas manchas son medias difíciles, ¿viste? Pero mi alegría es saber que está limpio. No califico si esta mancha es más importante que aquella o que la otra. Porque las manchas son manchas. No hay mancha mejor ni mancha peor. Vos sos de la época que jugábamos a la mancha. No sé si... ¿Quién es tan viejo como yo que jugaba a la mancha cuando era chiquitito? Dale. Agarra la ficha. Ve uno de los míos ahí. ¿Viste? Y era un juego tonto, ¿no? Mancha venenosa, mancha no sé cuándo. Una mancha es mancha. Y ahí es cuando perdemos la claridad entre la mancha y lo limpio. Pero pará, dice, pero si está limpio, está sucio, ¿no? No, guarda. Guarda con matar el trigo y la cizaña cuando son chiquititos. Porque creyendo que estás ayudando, lo estás matando. Lo más importante es estar limpio, es decir, haber conocido a Jesús. Después hay gente que es más roñosa y gente menos roñosa. Trato de ser, si a uno le molesta como hablo, perdón, pero trato de ser gráfico. Y trato de ser sencillo y simple. Pero o sos limpio o no sos limpio. Después, el resto de la mugre, trabajemos juntos. Por supuesto que cuanto menos mugre se nos pega, más fácil es. Y cuando por descuido, por desconocimiento, por falta de aprendizaje, se nos pegó mucha mugre y por ahí, a veces un buen manguerazo, ¿viste? Ayuda, pero no soy yo el que lo va a hacer, es Dios, es el Señor. Entonces, quiero que enganchemos esta parte del texto con esta otra parte, ¿no? Con el avivamiento. En el Juan 16, versículo 8. ¿Por qué? Porque Dios ya comenzó un avivamiento en Argentina. Los viejos como yo, que hemos vivido, experimentado el último avivamiento,
y haber visto los milagros de Dios y la obra de Dios. Ya pasó 40 años de esto, toda una generación, y yo siento que Dios ya comenzó el avivamiento, pero también que hay una generación, la post 40 años, que va a ser impactada por el mover de Dios. Va a ser impactada. Por supuesto que cuando uno mira para atrás, ¿sí? Muchos fueron limpios, pero el problema está en el termómetro, ¿no? ¿Cuánta mugre juntó la iglesia que no logró limpiarse, y es una carga que Dios va a tener que desarmar con un avivamiento? ¿A qué quiero decir? Yo vengo y te predico y te digo, che, mirá, esto no hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, lo otro no hay que hacerlo. Puedo estar toda la vida predicando esto. Hasta que, mi experiencia como pastor es esta, hasta que un día viene el hermanito y me dice, pastor, dice, Dios me dijo que, y yo, si te lo repetí 50 millones de veces, le digo yo. Pero cuando Dios se lo dice, ahí viene el cambio. Entonces yo aprendí a hablar de su amor, no hacer énfasis en el error y orar para que Dios le hable a la persona, porque esa pequeña mancha o esa gran mancha, no importa, le está impidiendo, si ya es limpio, avanzar en el camino de la fe. Desde el texto, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La venida del Espíritu Santo o la visitación del Espíritu Santo o un avivamiento produce estas tres cosas en el mundo: convencer de pecado, de justicia y de juicio. Un avivamiento, un derramamiento del Espíritu no produce esto en la iglesia. Y déjenme terminar la idea, porque la iglesia ya está limpia. Nuestro error es pensar que el avivamiento que se produce en la iglesia es para la iglesia. No es así. El avivamiento que Dios produce en la iglesia es para transformar a aquellos que aún no le conocen y se pierden para que le conozcan. Pero el avivamiento produce dentro de la iglesia, como efecto secundario, es afinar el instrumento, iglesia, ¿viste? De toda lo que le impide ser lo que tiene que ser. No sé si viste, yo siempre observaba los que trabajan con armas, ¿no? Yo nunca tuve un arma en mi vida, pero que los tipos tienen la obligación de limpiarla. La desarman y la limpian. La desarman y la limpian. En las películas, cada tanto tiempo tienen que desarmarla y limpiarla. Le ponen aceite, la ponen. ¿Por qué? Porque si no la limpian, el día que tienen que usarla, no funciona. No funciona. Y la iglesia es igual. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero es el arma en la guerra espiritual de la iglesia contra la obra de maldad. Y tiene que estar limpia. Y Dios tiene que, cada tanto, ¿sí?, hacer esta limpieza que lo llamamos avivamiento. Cuando hay avivamiento, uno no tiene que explicarle a la gente el error, sola se da cuenta del error. Pero cuando venga el avivamiento y nos toque ser parte de esto, si ves a tu vecino la barba cortar, pon la tuya a remojar. Despertarte, ¿sabes por qué? Porque el avivamiento es un tren. ¿Viste esos trenes? No sé si sabes, que no paran en la parada, sino que disminuyen la velocidad. El avivamiento es un tren que en la parada en la cual yo puedo subir no para, porque no se puede parar, solo disminuye la velocidad
para que vos subas, pero tenés que subir, para subir un tren en movimiento, tenés que agarrar el ritmo del tren, y eso es un avivamiento. Es empezar a correr en la velocidad de Dios. Dios no se detiene. Solo disminuye la velocidad por amor. Para que cuando veas que viene el tren, empieces a trotar y le agarres el ritmo porque él bajó la velocidad y te subas. Porque una vez pasó la estación, él vuelve a acelerar. ¿Quiere decir esto? Que los que no se suban al tren se lo pierden. ¿Seguimos con el texto? De pecado, por cuanto no creen en mí. Y acá viene la frase que yo repito muchas veces. Mira, ¿cuántos pecados hay? Hay uno solo. Este es el único pecado que existe. No creer en Jesús, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los errores, que nosotros más llamamos pecados, los errores son procesos de aprendizaje en el cual Dios trata conmigo. La mugre, así es más claro, son procesos de aprendizaje en el cual Dios trata conmigo. Pero el único pecado que existe es no creer en Él. No creer en Él. ¿Por qué? Porque es el que me separa de Dios. Cuando Jesús está con los fariseos, sacerdotes, en un momento le dice, hace eso porque tiene un demonio, le dicen a Jesús. Y cuando Jesús enseña sobre la blasfemia del Espíritu Santo y dice, el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mucha gente no entiende qué es esto. ¿Qué es insultar al Espíritu Santo? No. Es decirle lo que es de Dios que no es de Dios. Es más, y apostar, es decir, llamar a lo que es de Dios que es del diablo, que es lo que hacían los fariseos, los sacerdotes. Es decir, no conocer quién es Jesús. Ese es el único pecado. Ese pecado es el pecado que te deja fuera, que te hace perder lo que llamamos la vida eterna, la salvación, el encuentro con Dios. Es vivir en la desconexión. Luego, el error, en este caso la mugre, lo que vamos juntando de andar, Dios lo trata en maneras diferentes, en la medida que yo crezco y aprendo. Aunque también soy víctima de las consecuencias que eso produce, ¿no? Si Dios me enseña y me dice, no hagas esto, no hagas esto, te estará diciendo, porque Dios siempre nos habla, y yo persisto en mi equivocación, me tengo que hacer cargo de las consecuencias. Pero no me hace no limpio, me hace un limpio que se ensució. Y Dios, eso tiene tratamiento. Lo que no tiene tratamiento es esto, es el pecado, es no estar limpio, es no conocer quién es Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y acá es esta palabra es muy difícil de entender completamente, ¿no? Nos cuesta entender lo que es la justicia de Dios. ¿Sí? Porque voy al Padre y no me veréis más. Y acá cuesta definir. Yo no daría una definición absoluta porque es muy difícil. Y la palabra justicia a nosotros nos suena a otra cosa, ¿no? Nos suena, háganme justicia. ¿Sí? En realidad lo que la gente dice cuando háganme justicia es, quiero vengarme. Y uno ve eso cuando ve un hecho violento, ¿no? Y la gente reclama justicia. En términos generales, lo que está reclamando es venganza. ¿Sí? Y si hubiera pena de muerte, quisieran que la aplique también.
Acá se refiere a otra cosa, no se refiere a eso. Acá se refiere al reconocimiento de quién Jesús era. Que él volvía al Padre, a toda su identidad, ¿sí?, de uno con Dios, que el mundo no había reconocido. Es decir, los atributos que él se despojó para estar en medio nuestro. Y tuvo que bancar que el pueblo, su pueblo, que debería recibirlo con las manos abiertas, lo destratara, lo menospreciara y lo matara. Entonces, volver al lado del Padre, eso es, en este sentido, justicia de Dios. Es una idea, porque es un texto difícil de comprender totalmente. Luego dice, y de juicio. Dice, wow. Mira, hay mucha gente que le encanta todo el juicio, ¿no? Siempre está juzgando a los demás. Pero acá la Biblia es clarita cuando dice, el único juicio que existe es este, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se acabó la historia. Por eso Jesús se pasó un montón de tiempo enseñando sobre no juzgar al otro. Pero cuando habla de pecado, cuando habla de justicia y cuando habla de juicio, uno debe restringirse exactamente al texto bíblico y a esto se refiere Jesús. Todo lo demás es abuso teológico, es decir, invento humano. Y él dice que cuando el Espíritu venga, el efecto que vamos a ver es eso sobre la comunidad. Por eso un avivamiento que no llega a transformar la sociedad es un avivamiento que se quedó a mitad de camino. Y Dios no quiere dar otra oportunidad. Porque se han escuchado de lo que yo pienso. Lo que nosotros llamamos avivamiento, que fue el crecimiento de la iglesia en Argentina. Y los que tienen mi edad han visto montones de milagros y situaciones que sí eran avivamiento. No lograron impactar la comunidad. Si no, hoy Argentina no sería lo que es hoy Argentina. Porque los síntomas cuando la iglesia entra toda en el avivamiento es que la maldad en el mundo disminuye. Y si hoy hacemos como un termómetro y medimos, wow, dice, tenemos 40 grados de fiebre. ¿Y qué pasó? En un momento no nos dimos cuenta y el remedio se venció y seguimos usando el mismo remedio y estaba vencido, hermano. ¿Cuándo se venció el remedio? Cuando cesó el mover del Espíritu. Y que siguió la imitación. Y no es tan difícil esto. Si cuando viene alguien a la iglesia le pedimos que hable como nosotros, que diga bendición, bendición, paz hermano, todo el lenguaje que tenemos. Así. Claro, el tipo, eso lo aprende fácil. Viene acá buscando y dice, ¿qué hay que hacer acá? Ah, hay que venir con, supongamos que sea, depende del lugar donde vaya. El lugar donde las mujeres andan más que pollera y otro hasta usan un velo y otro lugar. Entonces, vos ves que el tipo, al poco tiempo, se parece al promedio. En mi época no era tan así, venía en esa más o menos bautista normal. ¿Viste? Pero vos tenías que el hermanito de la iglesia porque llevaba la espada bajo el brazo. Sí, mira, este va a la iglesia, decía. Y después, tú lo distingas por otra cosa. Únicamente que por eso, por lo externo. Pero Jesús en su oración dice, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal. Y llega un momento en el mover de la iglesia
en el cual cuando yo veo que los valores de adentro no difieren mucho con los valores de afuera, significa que la iglesia se contaminó y el remedio se venció y perdió la eficacia. ¿Y qué es? ¿El tiempo de juzgar a la iglesia? No. Es el tiempo de decirle a Dios que nos visite. Y Dios ya comenzó un avivamiento en Argentina. ¿Por qué? Porque los tiempos que nos tocan vivir han cambiado. Y la maldad ha aumentado tanto que Dios en su sola soberanía empezó el impulso. Pero el impulso que comienza en la iglesia, porque su instrumento tiene que impactar. Yo te pido que busques. ¿Dónde hoy en Argentina, gente que busca de Dios, dónde está yendo? Y te dejo esto como tarea. Yo te tiro pista, no te voy a dar toda la comida masticada. No. Yo te voy a dar un churrasco para que lo tengas que masticar vos. No para que te lo procesen. Y tener hoy es fácil, está muy difícil. Uno en el Dios de este mundo, el Google, donde encontrás todo. No debería ponernos celosos, sino orar para que Dios lo aumente y que nos sume. Pero animate a buscar hoy dónde Dios junta en un solo lugar multitudes en Argentina. Y vas a ver que Dios es absolutamente soberano. Solo tenemos que decir como iglesia, Señor, no me la quiero perder, no me la quiero perder. Si ya estás pasando por la estación, quiero correr porque no me la quiero perder. Porque Dios puso el termómetro y dijo, acá algo está funcionando mal. Algo está funcionando mal. La iglesia necesita un extra, que es la visitación. Nosotros llamamos avivamiento, ¿no? La visitación es la oportunidad de un proceso transformador. Así que no mires al vecino, no mires al otro. Decirle, Señor, yo creo que el avivamiento comienza en mí. Y si hoy me toca mirarte y estás a punto de lavarme los pies, no voy a hacer la gran Pedro, ¿no? No le hagas eso a Jesús. Poné tus pies y decirle, Señor, enséñame. Yo por ahí no lo veo, porque por ahí no lo ves. No, a veces hay muros que te pega y no la ves, no te das cuenta. Y por ahí no la ves. Entonces dice, Señor, enséñame. Mostrame qué se me pegó de andar. Pero guarda que cuando Dios nos muestra, primero que Dios nos muestra cuando yo puedo resolverlo. Dios nunca nos va a mostrar algo que no pueda resolver. ¿Entiende la idea esta? El error que hoy no se puede resolver o no estás preparado emocional, psicológicamente, espiritualmente para resolverlo, Dios no lo trae a la luz. Porque Dios no viene a romper, Dios viene a construir. Pero cuando yo oro y Dios me muestra, guarda que es tiempo de actuar y de resolverlo. No importa que intente y no me salga, intento, hasta que Dios me enseñe cómo es el proceso de sanidad o de transformación. Pero debo orar por esto. Es decir, no te das cuenta que tienes algo
puesto. ¿No te das cuenta que tenés a veces algo de mugre? Pero el otro lo ve. Pero el otro no puede venir a mí y marcarme, si no es con una sonrisa, un acto de amor, ¿sí? Marcar mis hebillitas. Hasta acá con las tuyas. No sé si soy claro. ¿Está? Pero cuando yo estoy buscando y Dios me muestra, porque no lo vi, porque mi hija me las puso, me distraje, se me olvidó y salí a la calle así como estaba. Es más fácil que el otro lo vea. Pero cuando yo no la veo, debo orar para que Dios me muestre. Pero cuando Dios me muestra, debo empezar a actuar. Actuar. ¿Por qué? Y yo les digo, ya este viejo de 56 años, yo tuve el privilegio de ver un avivamiento. Y yo oro para que la próxima generación también sea impactada con un avivamiento. Y ora por mí, y ora conmigo, y ora por esto, porque Dios ya comenzó un avivamiento. Y yo no me lo quiero perder. No quiero que mis hijos se lo pierdan. No quiero que la iglesia se lo pierda. Por supuesto que habrá mucho que arreglar, por supuesto que sí. Y es el mundo en el cual es más fácil limpiar lo que se pega del camino, absolutamente sí. Pero a veces no hay otro momento para hacerlo. Es el momento. El momento en el cual, en el termómetro de Dios, Dios puso el termómetro y dijo, la fiebre llegó a 40, el remedio se venció, así que voy de vuelta a visitar en forma especial a mi iglesia para que sea el remedio eficaz que hoy, yo te diría, por lo menos Argentina necesita. A veces la gente cree que un cambio político te va a cambiar la vida. No te va a cambiar nada la vida. Porque lo que pasa en Argentina es responsabilidad de la iglesia. No es de un partido político. Lo que es simplemente esto. La maldad aumentó a un nivel porque la iglesia no fue el freno que debería haber sido. Porque robar, estafar, tomar lo que no es de uno, es absolutamente normal hoy en Argentina. Y lo hablo en todos los estamentos, desde la alta política a la persona que ocupa un terreno que no es de él porque cree que tiene derecho a robar. Eso no soluciona la política y nunca lo va a poder solucionar la política. El corazón de Argentina es tarea de la iglesia. Así que si ves que el tren está entrando en la punta de la estación, si no empezaste a trotar, yo te digo, si estás en estado físico, y hermanito, empezá a ponerte en estado físico. Si te achanchaste, como decimos la jerga, hay que ir al gimnasio. Hay que leer la palabra. ¿Sí? Hay que buscar de Dios. Esos son los fierros espirituales. Hay que mirarse a uno mismo y decirle, Señor, mostrame cuántas cosas del mundo se me impregnaron. Y decirle, Señor, yo quiero que me visites. Yo quiero que me visites. Y esta palabra en cada uno va a significar algo diferente. Porque todos caminamos por lugares diferentes, así que lo que se nos pega es diferente a cada uno.
No te preocupes por la mugre del hermano. Hazte cargo de la tuya. La iglesia no viene a juzgar, viene a anunciar. La iglesia viene a ser profética. Y la profecía, la palabra profética es: Dios ya comenzó un avivamiento. Porque puso el termómetro en Argentina y vio la maldad y dijo: wow, está muy alta. Hay que aplicar un método drástico. Y el agua que se entibia para luego ser enfriada, para que el cuerpo reaccione y baje la fiebre, se llama mover del espíritu, se llama visitación de Dios, se llama avivamiento, se llama una iglesia que cree en lo que Él dice, aparte de creer en Él, y sigue su palabra, intentando vivir una vida plena de transformación, pero con éxito. Así que te invito a que medites en esta palabra y que el termómetro, ¿sí? No, Dios no aplica el mismo allá que acá, afuera que adentro. Decirle: Señor, enséñame. No me la quiero perder. No me la quiero perder. Hay cosas que nos cuestan comprender, ¿no? Charlábamos con Mari hace un ratito con algo personal, pero y vimos cosas que nos toca decir, ¿qué pasa? Que no lo entiendo. Nos cuesta entender a la juventud. Nos cuesta entender cómo hay cosas que no pueden del todo percibir. ¿Cómo se puede? Mi mujer es especial, ¿no? Ve algo y dice: esto está en mal estado, ¿no? Dice: ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo hay gente que no puede darse cuenta que algo está en mal estado? Yo le pido a Dios que me enseñe, porque yo no necesito aprenderlo, pero ha logrado el fenómeno de maldad hacer que las cosas en mal estado parezcan en buen estado dentro del cuerpo de Cristo. Y dice: ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? Bueno, no sé. Yo conozco el remedio, que es la venida del Espíritu Santo. Y lo que noto claramente es que hay toda una generación que les cuesta distinguir entre lo que le bendice y lo que lo daña. Y para eso no necesita una buena explicación, porque no pasa por la explicación. Lo que necesita es la llenura del Espíritu Santo. Lo que necesita es, si no estar limpio, y si está limpio, es dejar que Jesús lave sus pies. Porque viene el tren de Dios, viene el avivamiento, pero este tren no para en las paradas, solo disminuye la velocidad. Y el que tiene que correr para tomarlo, soy yo. Que Dios te bendiga y oremos juntos. Espero que la palabra no simplemente esté en el intelecto, sino que el Espíritu la tome, la traiga a tu vida y la aplique en tu vida, para que Dios te haga subir un escalón más en la fe. ¿Sí? Un escalón más allá. ¿Oramos juntos? Padre, gracias porque tú ya estás obrando. Estás obrando, Señor, ya. Padre, sé que este es el tiempo, Señor. Y lloro por la generación que me sigue, la que va a tomar la posta. Pero, Padre, yo quiero que esta generación que va a tomar la posta sea impactada por el mover de tu espíritu, Señor. Padre, queremos sumarnos a lo que estás haciendo. Queremos sumarnos a lo que estás haciendo. Con humildad.
sabiendo que tenemos mucho por aprender. Pero queremos sumarnos a tu mover, Señor. Porque la maldad que ha aumentado en Argentina es responsabilidad de tu iglesia, que no ha sido el remedio eficaz para que hoy la Argentina sea una Argentina diferente. Y te lo pido por mi vida, por la iglesia, pero especialmente por los jóvenes. Porque muchos de ellos tomarán la posta. Pero te pido por ellos, Señor, para que sean impactados por el mover de tu espíritu y que me puedan hablar de ti en primera persona, que tú le estás hablando, Señor. Y yo sé, Padre, que cuanto más profundo entres en ellos y más limpies sus pies, van a ser instrumentos más eficaces. Pero para ello también yo sé que esto únicamente tú puedes hacerlo, de adentro hacia afuera. Así que haz tu oración donde estás. Y dile, Señor, enséñame a ver. Por ahí no me di cuenta qué cosas en mi vida tienen que ser quitadas. Por ahí es un pensamiento, por ahí es un valor, por ahí es algo que yo no le doy la importancia que tú le das, pero para ti es muy importante. Por ahí no puedo ver el daño que me está causando, Señor, esto, pero abre mis ojos y enséñame, porque queremos ser parte del tu mover, del mover del Espíritu Santo, que ya comenzó en Argentina, en esta pequeña partecita de Argentina, en Longchamps, para gloria y honra de tu santísimo nombre. Amén, amén y amén.